personales. Así es que hoy vamos a hablar con el doctor César Munayco. El doctor César Munayco, él es médico infectólogo, él es investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Y lo saludamos a la distancia. Doctor Munayco, buenos días. Dije bien, es usted infectólogo, ¿cierto? No, doctor, soy epidemiólogo y salubrista. Epidemiólogo. Mil disculpas, por favor, sí. Es usted médico epidemiólogo. Sí, lo que pasa es que nos gusta que nuestros oyentes sepan exactamente cuál es la especialidad de nuestros entrevistados. Así que usted es médico epidemiólogo de los CDC del Perú. Doctor Munayco, gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días. Muy bien, doctor. Muy buenos días. Trabajando fuerte en estos días, seguro, ¿ah? Así es, doctor. Estamos trabajando 24/7 con esta pandemia que sigue incrementándose. Ya a nivel nacional solamente 2 distritos, 2 departamentos nomás no han tenido un incremento brusco, que es Apurímac y Huancavelica, pero el resto de departamentos sí ha tenido un pico bien alto. Y bueno, me olvidaba Loreto. Loreto también, si bien es cierto, ha tenido un incremento pequeñito, pero sí es significativo para ellos, ¿no? Porque ellos normalmente notificaban 20 casos por semana, ahora han tenido 50 casos, ¿no? Entonces, también se está viendo eso. Entonces, de todas las regiones de nuestro país, todas menos 3 han mostrado un aumento significativo. Y cuando usted dice aumento significativo, es lo que se ve en las figuritas, que el número de casos como una aguja se va para arriba. Eso. Así es, doctor. Sí, eso se ha visto. Inicialmente, obviamente, teníamos en la semana 50-51, era Lima principalmente, pero ahora ya en la semana 52 y ya tenemos casi todas las regiones del país con un incremento de casos. Lo bueno es que el número de hospitalizados y fallecidos no se ha incrementado, no se ha movido mucho, pero sí en Lima sí tenemos un leve incremento de hospitalizados, ¿no? Muy bien. Doctor, quisiera pedirle, por favor, que a nuestros oyentes les define esto de las semanas. A veces hablamos términos que entre nosotros entendemos perfectamente cuando decimos la semana epidemiológica 48. Pensamos que la gente sabe qué es eso. Por favor, brevemente, antes de ir a la pausa, explíquele cómo los epidemiólogos, ustedes, clasifican al año en semanas y cuáles son más o menos esas semanas, obviamente. Por ejemplo, estaríamos en hoy día 8, estaríamos terminando la primera semana. ¿Cómo es eso, por favor, las semanas epidemiológicas? Sí, bueno, nosotros los epidemiólogos trabajamos en función de las semanas epidemiológicas, es un estándar a nivel internacional. El año tiene 52 semanas, hay años que tienen 52 semanas y hay años que tienen 53, ¿no? Pero generalmente la mayor parte de años tienen 52 semanas. Entonces nosotros evaluamos en función a eso, ¿no? Y cada semana en realidad no coincide directamente con la semana que nosotros conocemos, ¿no? Del calendario. ¿Sí? Pero sí, eso nos sirve, ¿no? Para evaluar un poco cómo es que se mueven las enfermedades a nivel nacional y mundial, ¿no? Es un estándar que tenemos. Actualmente estamos terminando la semana 1 y empezando la semana 2, pero nosotros siempre hay un retraso en la información, obviamente más o menos de una semana, ¿no? Las notificaciones que se hacen son todos los miércoles, por ejemplo, a nivel nacional de casi todas las enfermedades, pero en COVID es todos los días, ¿no? Es diferente. Pero sí es un poco diferente a lo que es el calendario. Muy bien. Entonces, eso es importante aclarar, porque a veces decimos, ¿no? Sí, estamos en la semana 51. ¿Qué será la semana 51? Mucha gente dice la semana 38. Entonces hay que poner siempre las fechas para que nuestros oyentes se puedan orientar. Doctor, vamos a hacer una pausa para seguir conversando, para que ya nos vaya informando también cómo va la pandemia en las diferentes regiones. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor César Munayco. Él es médico epidemiólogo, investigador de los Centros Nacionales de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Perú. Y ya nos ha dicho en la primera parte del programa, señora, si usted no escuchó, que de las regiones que tiene de nuestro Perú, de las 24 regiones, solo 3 no tienen una aguja, un aumento explosivo de casos de virus, de contagios. Doctor Munayco, entonces cuando parece que es pato, camina como pato, grazna como pato, tiene plumas como pato, uno piensa que es un pato. O sea que podemos suponer que el aumento explosivo de los casos es Omicron. Lo más probable es que sea Omicron, ¿no? Ya sabemos pues que Omicron ya se está extendiendo a todas las regiones
Y bueno, este incremento explosivo ya se ha visto en otros lugares, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países donde hay transmisión local, y lo más probable es que sea Omicron. Básicamente lo que ocurre con las variantes es cuando ingresa una nueva variante que tiene es más contagiosa y tiene mecanismo de escape inmune, obviamente va a predominar, ¿no? Va a empezar a desplazar a las otras. Probablemente la variante Delta que ha estado predominando bastante tiempo sea desplazada, ¿no? Ya está siendo desplazada en Lima, bueno, ya casi la mayor parte de aislamientos son Omicron, ¿no? Claro, eso es lo que se informó la semana pasada, que 53% de los casos de COVID-19 en Lima metropolitana ya son por Omicron, o sea, ya pasó el 50%, es la dominante y no teníamos datos a nivel nacional, por eso le preguntaba, este aumento explosivo tiene que ser Omicron, pues no puede ser Delta, porque Delta ha estado paseando por allí y no produjo ningún aumento explosivo, ¿no es cierto? Así es, sí, así es. A pesar que no tenemos obviamente datos de todas las regiones, porque eso se va notificando frecuentemente, pero sí este aumento explosivo básicamente es Omicron, ¿no? Por eso es importante que la población esté atenta, ¿no? A cómo se va desarrollando esta pandemia, porque necesitamos de la población, de la responsabilidad y sobre todo el comportamiento, que es clave en las pandemias o en cualquier enfermedad infecciosa. Correcto, eso es muy, muy importante, como lo dijimos hace un momento. Ninguna autoridad va a ir a ponerle la mascarilla a cada persona. Cada persona debe tener la responsabilidad de ponerse bien su mascarilla, saber a dónde entra, saber a quién invita a su casa y ese tipo de detalles que lo vamos a ver en un momento. Doctor, una de las cosas que, pues, caramba, causa titulares a veces amarillistas de alarma a la gente, es el famoso asunto de la flurona, ¿verdad? La flurona. La gente se pone nerviosa, dice, Dios mío, ¿qué será eso? Y los medios a veces repetimos, flurona, flurona todo el tiempo, salen los titulares de los periódicos, la radio, flurona, flurona. La gente a veces se alarma pensando que este es un nuevo virus, ¿qué ha pasado? Y dice, primer muerto por flurona en el Perú, enormes titulares. Doctor, quisiera que nos explique, primero, el concepto de una coinfección. ¿Qué cosa es una coinfección y desde hace cuánto tiempo se conocen las coinfecciones? Bueno, las coinfecciones son muy frecuentes, ¿no? En las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, una confección importante que de repente hemos escuchado hablar es la confección tuberculosis y VIH, ¿no? Es una confección frecuente. También tenemos, por ejemplo, esta coinfección que le llamamos flurona ahora, ¿no? Pero que en realidad es una coinfección, ya ha sido identificada, por ejemplo, en la primera ola, ¿no? Un artículo que fue publicado en la revista experimental del Instituto Nacional de Salud ya describía, ¿no?, estos casos. Y estas coinfecciones ocurren básicamente porque hay circulando pues varios virus, ¿no? Actualmente nosotros en la selva, ¿no?, en las regiones de la selva, tenemos una epidemia de influenza H3N2. Y como debido a la epidemia, estamos tamizando más para influenza y obviamente ahí se va a encontrar pues este tipo de coinfecciones, ¿no? Esto no significa pues que es algo más severo, ¿no? Es una coinfección obviamente que se presenta porque hay dos epidemias que coexisten, ¿no? También podemos tener coinfecciones con dengue, ya se ha reportado en algunos casos, ¿no? Entonces es algo que se está identificando ahora porque se está tamizando más para influenza, ¿no? Si no se hubiese tamizado, no se hubiese identificado en realidad, ¿no?, estos casos. Correcto, allí está el truco. El que busca encuentra, dice el dicho. El que busca encuentra. Entonces, ¿cuántos casos el año pasado? Y que la verdad que no hubo mucha gripe tampoco el año pasado, pero ¿cuántos casos de gente que se presentaba con síntomas respiratorios? Si se le hubiera buscado, ¿verdad? Sería la prueba PCR y hacerle la prueba del virus, de la gripe, hubieran resultado los dos positivos, hubiéramos tenido flurona del año pasado. Lo que pasa es que parece que nos gusta esta cosa, la novelería y sacar los titulares, flurona, flurona, y la pobre gente se asusta. Entonces, ¿es motivo de alarma esto de la flurona? No, en realidad no, son coinfecciones que son frecuentes, que se ven generalmente en enfermedades infecciosas, ¿no? Y así, lo más importante aquí es definir dos cosas, ¿no? Tenemos una pandemia de COVID, ¿no?, que está incrementándose rápidamente y a la vez en algunas regiones tenemos
esta epidemia de influenza, ¿no? Entonces, igual, para estas dos enfermedades, casi las medidas preventivas son las mismas, ¿no? Que es obviamente la mascarilla, ¿no? El distanciamiento, y influenza obviamente se transmite también por fomites, o sea, por coger cosas infectadas. Entonces ahí el lavado de manos es importante, ¿no? Y en ambas infecciones la vacunación es clave, ¿no? Entonces tenemos que retomar la vacunación contra influenza porque producto de esta pandemia algunas enfermedades que se previenen por vacunas se ha reducido la cobertura de vacunación, y eso tenemos también que empezar a recuperar. Correcto. Ahora, hablando de vacunación, doctor, yo creo que es importantísimo que, hablando de población objetivo, que es la población de 12 años o más, ¿no es cierto? Esa es la población objetivo que ustedes consideran en el MINSA, que ahora van a tener que cambiarla porque va a ser de 5 para arriba, ¿verdad? Desde un par de semanas más. La población objetivo, que es de 12 para arriba, ya más del 80% ha recibido por lo menos 2 dosis. Pero sabemos, doctor, que 2 dosis no son suficientes para proteger de Omicron. ¿Cómo va la cobertura de vacunación de la tercera dosis de refuerzo, sobre todo en los grupos de riesgo? Sí, bueno, estamos avanzando, cada día estamos avanzando más, y principalmente donde hemos avanzado mucho es en los adultos mayores, ¿no? Acuérdense que inicialmente se empezó en los adultos mayores, en el personal de salud. Ahí tenemos un buen avance, ya tenemos más de 9 millones de dosis puestas, ¿no? Sí, pero en porcentaje, porque eso de los millones a veces nos atarantan millones, pero en porcentaje, en proporción de, por ejemplo, para decir, mayores de 60 años, ¿cuántos porcentaje de esa población está con tercera dosis? Bueno, no tengo el dato exacto, pero sí más o menos vamos más de un 14% en general, ¿no? De tercera dosis. Población general. Ya, general, pero la última vez que hablé con el señor ministro de Salud... La mayor parte son adultos. Mayor. Ya, sí. La mayor parte que hablé con el ministro de Salud era, ¿cuánto? Un par de semanas, sí. Antes de Navidad me parece que hablamos con él. Él estaba muy triste o, como no sé, decepcionado. Decía, no estamos avanzando en la vacunación de adultos mayores con la tercera dosis. Y nos dio un porcentaje, nos dijo, en este momento solo 33% de las personas mayores de 60 años han recibido una tercera dosis. Solo una tercera parte de los mayores, que son los que se pueden complicar incluso con Omicron. Por eso le preguntaba, no tenemos esos datos, vamos a buscarlos juntos porque, no sé, estarían 40, 50, porque esa es la población más en riesgo, ¿cierto?, de complicarse. Así es, sí, la población más en riesgo son los adultos mayores, obviamente, y por eso es clave que se apliquen su tercera dosis, ¿no? Entonces, producto de este incremento también se ha incrementado la afluencia de público a los centros de vacunación, ¿no? Yo creo que debemos estar avanzando, pero la población tiene que entender que para esta variante es clave la tercera dosis, ¿no? Muy bien, y la tercera dosis está disponible en cualquiera de los múltiples vacunatorios que están en el Perú, ¿cierto? Así es, tenemos vacunas suficientes para poder vacunar a toda la población, ¿no? Pero necesitamos que la población acuda, ¿no? Eso es importante. Qué increíble, ¿no, doctor? Cuando empezó la vacunación y ya teníamos esas colas gigantescas de la gente que se quejaba, no hay vacuna. Decíamos a veces en los programas, va a llegar el momento en que van a haber más vacunas que hombros. Y ese momento ha llegado, doctor. Hay más vacunas que hombros ahora. Así es, sí, bueno, y por eso es importante que la población tiene que acudir a vacunarse, ¿no? Es clave para eso, ¿no? Ya sabemos, pues, que si una persona está vacunada con dosis y mejor con una tercera dosis, el riesgo de complicarse o morir es mucho menor, ¿no? Es bien bajo a comparación de una persona que no está vacunada. Casi todas las personas que han fallecido o están en UCI, más del 90% no tienen vacuna, entonces por eso es importante la vacunación. Hoy día acaba de salir un reporte en España. En España, el Ministerio de Sanidad de España acaba de elaborar un reporte que dice que las personas no vacunadas tienen 20 veces más riesgo de morir que el vacunado. 20 veces. Un reporte italiano lo pone en 26. ¡Qué bárbaro! O sea, el que no está vacunado tiene 20 a 26 veces más posibilidades de morir, incluso con esta variante. Así es, por eso es importante la vacunación. Si bien es cierto, esta variante tiene
en general da un casos leves, ¿no? Pero obviamente en los vacunados hemos visto pues que son síntomas leves, ¿no? Como un resfrío, pero en las personas no vacunadas el riesgo es mucho mayor, como usted ya lo ha mencionado. Por eso es importante la vacunación con esta tercera dosis para poder estar protegidos. Perfecto. Doctor Muneco, vamos a tomar una brevísima pausa, vamos a escuchar los titulares de la hora para regresar. Usted me parece que muy jovencito en Cuidando tu Salud. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor César Munaico. Él es médico epidemiólogo, investigador de los CDC del Perú. CDC significa Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ya nos ha dicho cosas muy interesantes sobre la pandemia de las regiones del Perú. De todas las regiones, solo 3 no tienen un aumento exponencial de casos. O sea, señor, señora, esto se viene. Esto se viene en número de casos. También nos ha dicho de que las coinfecciones, todo esto a raíz del término flurona, que muchos medios han estado hablando a cada rato como pues dándole una impresión a la gente que es algo terrible. Él dice que esto es una coinfección, que esto se ha documentado antes, que no hay nada que temer, no es un nuevo virus. Y que hay que vacunarse para ambos, para COVID y para flu. Doctor Munaico, lo que usted nos ha dicho ahora de que está aumentando rápidamente el número de casos porque esta variante es sumamente contagiosa, está originando severos problemas en muchos países, por lo que esto ya pasó. Por ejemplo, en Sudáfrica lo hizo, lo ha hecho en el Reino Unido y aquí en Estados Unidos hay un problema terrible. ¿Con qué? Doctor, la gente se enferma, le sale positiva la prueba y después vamos a hablar de las pruebas. Y listo, tiene COVID-19 por Omicron. Va con su empleador, si tiene empleador, y ¿qué dice la ley? 14 días a la casa. Sí, pero yo me siento bien. No, pero la ley dice que tienes que irte a 14 días. Y cuando empiezan a infectarse centenares, miles, cientos de miles de personas, ya Argentina informó ayer que las factorías, las fábricas, las industrias se están quedando sin trabajadores. ¿Por qué? Porque están de descanso en la casa. La pregunta que le quiero hacer, doctor, porque esto lo vamos a tener que vivir en las próximas 2-3 semanas en el Perú, en que medio mundo va a estar en la casa. En este momento, ¿qué dicen las normas en el Perú? ¿Cuántos días de descanso debe tener una persona a quien se le diagnostica COVID-19? Sí, bueno, de acuerdo a la actual normativa son 14 días, ¿no? Que tiene que estar en su casa, ¿no? Entonces, justo en el Ministerio de Salud estamos analizando poder reducir ese periodo en función a la nueva evidencia que existe, ¿no? Y también, como lo comentó usted, doctor Huertas, esta enfermedad causada por el Omicron es mucho más contagiosa, entonces muy rápidamente un número grande de la población se ve afectada y eso también afecta directamente a los servicios públicos, ¿no? A los médicos, al personal de salud, también a las personas que atienden en los servicios públicos, y el que esté en 14 días obviamente reduce la fuerza laboral. Por eso el Ministerio ahora está analizando y hemos tenido algunas reuniones, vamos a continuar en esta semana que viene ya para de una vez poder modificar las normativas, ¿no? Porque hay varias normativas que hay que modificar para que ese tiempo se reduzca. Para que se reduzca. Muy bien, vamos a la reducción y felicitaciones que están ustedes viendo esto de antemano, porque esto va a llegar. Entonces, acá, por ejemplo, ya usted debe saber, y los oyentes también lo saben, lo hemos comentado aquí en la primera edición de La Rotativa del Aire, en nuestro segmento de Ciencia y Medicina, los CDC aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La organización que tiene el mismo nombre que ustedes, dijeron, no queremos que millones de personas se vayan a su casa con una enfermedad que causa síntomas leves. Y lo redujeron, porque acá no era 14, sino 10. Lo redujeron a 5 días. Dijeron, la persona a quien se le diagnostique COVID, que se quede en su casa por 5 días y luego que salga a trabajar con su mascarilla. En Italia han estado discutiendo no 5, sino 3 días de reducción para que quede en la casa. En Argentina lo han hecho en 7 días. Mire, Italia 3, Estados Unidos 5, Argentina 7. Obviamente todos los que están en contra de eso dicen, no, pero ¿cómo? Si la gente puede salir todavía contagiosa. En el Perú, ¿por qué números se inclinarían? 3, 7, 5. Sí, justo eso estamos discutiendo. La idea es reducirlo
de repente a 10 o menos, ¿no? Pero también tener algunas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahí también hay otro punto importante aparte de los infectados, son los contactos, ¿no? Aquel contacto que es contacto de una persona positiva, ¿no? O una persona que tiene síntomas, también tiene 14 días. Pero ya sabemos pues que algunos no se infectan, ¿no? Obviamente hay una cierta posibilidad de infección, pero no todos se infectan. Entonces, tener 14 días una persona también es importante porque reduce obviamente la fuerza laboral. Entonces ahí se van a establecer algunos criterios, ¿no? En función a las pruebas, si sale negativo, ¿no? En el tercero o el quinto día, lo más probable es que regrese, ¿no? Entonces todavía estamos en la discusión, revisando la bibliografía. Lo más probable es que podamos reducirlo a 10 o de repente menos, ¿no? Y estamos analizando también la data, ¿no? Cuánto tiempo de enfermedad tienen las personas. Yo supongo que la otra semana ya debemos llegar a un acuerdo para poder modificar las normativas, ¿no? Hay varias normativas que dicen 14 días, por ejemplo, la normativa de vigilancia, la normativa también de salud ocupacional dice 14 días, entonces hay que modificarlas y esperemos que la siguiente semana se pueda modificar para poder reducir ese tiempo. Correcto. Aquí en Estados Unidos obviamente ya han puesto, porque al principio no lo hicieron, que al quinto día la persona se haga una prueba de esas de antígeno y si sale negativa ya sale a trabajar, sí, con su mascarilla. Si sale positiva, pues entonces se tiene que seguir quedando aislada. Y se ha revelado también en un estudio británico que usted debe conocer que durante los primeros 5 días de la enfermedad ocurren el 67% de los contagios ahí, y en los siguientes 5 días ya es el 33% sería de contagios que todavía pueden ocurrir, y por eso se le pide a la gente que use su mascarilla, lo cual nos lleva a hablar de las pruebas. Doctor, le pido por favor que nos permita tomar una brevísima pausa para regresar de las pruebas. La pregunta es, ¿quién debe hacerse la prueba? ¿Es posible vivir sin pruebas? Gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes en el programa. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor César Munaico, médico epidemiólogo, investigador de los CDC del Perú. En el segmento anterior tocamos el tema de la extrema cantidad de gente que se va a infectar con Omicron. Eso está pasando, pasó en Sudáfrica, pasó en el Reino Unido, está pasando en Estados Unidos, está pasando en la Argentina, 2 días seguidos en la Argentina, señora, con más de 100,000 casos diarios. ¡Qué barbaridad! Cuando su número hace un mes era 2,000, 1,500, ahora están en 100,000 por día. Entonces, y esto tiene que ver con la disrupción en la sociedad. ¿Cuánto va a interrumpir las actividades de la sociedad este virus Omicron? La norma nos ha dicho en el Perú, el doctor Munaico, es descanso médico, aislamiento por 14 días en la casa. Estados Unidos se confrontó este problema diciendo, nosotros no vamos a hacer que sea ese largo tiempo, lo vamos a poner en 5 días. Le hacemos una prueba al quinto día, si sale positiva se queda 5 días más, si sale negativa sale a trabajar, porque si no, no va a haber quien reparta la leche, quien fabrique el pan, quien maneje los camiones, la sociedad se para. Doctor, eso usted nos dice que lo van a discutir la próxima semana. Fabuloso, vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ustedes dicen. Están alrededor de 10, quizá menos días, para que se quede en descanso en la casa. Lo cual nos lleva a las pruebas. En este momento, ¿cómo estamos en cantidad de pruebas, doctor? Tanto pruebas moleculares como pruebas de antígeno. Se lo pregunto porque se ha armado un tole-tole enorme aquí en Estados Unidos y en todo lado, porque parece que hay suficientes números de pruebas. El presidente Biden aquí, los ministros de salud dijo hay suficientes, y no hay, pues no hay. La gente se queja. Usted ha escuchado en los titulares cómo la gente está yendo desde temprano en Lima a hacerse la prueba y no hay pruebas. ¿Cómo estamos de pruebas? Sí, bueno, nosotros tenemos más de 8 millones de pruebas antigénicas que se han comprado, tenemos disponibles ahí. También tenemos otro tanto de pruebas moleculares. Uno de los problemas que se ha visto básicamente en estos días es el Instituto Nacional de Salud es el que se encarga, ¿no?, de poder distribuir las pruebas. Ya se han distribuido las pruebas, pero ha habido problemas básicamente en la coordinación, ¿no? Se están dando muy pocas pruebas a los establecimientos, no teniendo en cuenta este incremento explosivo. Igual se están haciendo todos los esfuerzos de poder adquirir más pruebas para poder manejar esta situación. Hasta el momento tenemos pruebas suficientes. Bueno, eso es lo que recibimos de información del Instituto Nacional de Salud. El problema básicamente es en la distribución, ¿no? Ya se está trabajando para que no haya
ese problema. Pero igual vamos a necesitar más pruebas porque sabemos que esta variante tiene un comportamiento explosivo, ¿no? Correcto, porque 8 millones parece un montón, pero si 3 millones se van a hacer la prueba, eso alcanza para un día, para 3 días, 4 días y nos quedamos sin pruebas. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor. ¿Quiénes realmente necesitan hacerse la prueba? Sí, bueno, aquí lo que nosotros estamos recomendando básicamente porque este virus es altamente contagioso, ¿no? Aquella persona que tenga sintomatología respiratoria, ¿no? Y debería de buscar hacerse la prueba, pero ahí tenemos que ver un paso antes, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien que nos hagamos la prueba, pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir el riesgo de contagiar a nuestros familiares, ¿no? Entonces, apenas tengamos un problema respiratorio, lo importante aquí es usar la mascarilla permanentemente, porque en casa no se usa la mascarilla de manera permanente, avisar a nuestros familiares que hemos tenido contacto o que estamos con síntomas respiratorios, ¿no? Aislarnos y después ya poder buscar hacerse una prueba, ¿no? Eso sería lo más importante. ¿Por qué? Porque hemos visto, básicamente, se enferma una persona, no avisa, va a tomarse su prueba, mientras espera el resultado ya todos se han infectado, ¿no? Mire, qué importante lo que usted dice y permítame, por favor, refrasearlo para nuestros oyentes. Señora, si usted ha prestado atención a lo que ha dicho el doctor. Si usted tiene alguna sospecha, hoy día sábado 8 amaneció con un poquito de congestión, un poquito de dolor de garganta y usted dice, ay, puede ser COVID, tengo que hacerme la prueba. Muy bien. El doctor dice que desde hoy día en la mañana usted ya le avisa a su familia y le dice, miren, acabo de amanecer un poco mal, ayer estuve con ustedes, por favor, les quiero avisar. Y desde hoy día mismo ya me pongo mi mascarilla, me aíslo esperando dónde hacer la prueba. Eso es lo que nos ha dicho, ¿cierto, doctor? Muy bien. Supongamos en un mundo ideal, que hoy día sábado amaneció, hoy día se hace la prueba de antígeno y le sale positiva. ¿Cuál va a ser la indicación que el médico le va a dar cuando salga positiva la prueba, doctor? Sí, bueno, si sale positivo, lo que le va a decir es que tiene que quedarse 14 días en su casa, ¿no? Eso es lo que le va a decir. Y que se ponga la mascarilla y que avise a los contactos. Así es, así es. O sea, eso ya lo debía haber hecho. Así es. Y ahí voy, o sea, el hacer la prueba en una persona que tiene síntomas, lo único que va a hacer es que le va a confirmar obviamente que tiene COVID, pero las medidas preventivas las debió haber iniciado apenas empezó el síntoma, porque esas son las mismas medidas preventivas que le van a decir cuando la prueba salga positiva. Sí, así es, doctor. Por eso es importante evitar que dentro de la casa, que donde no se usa mascarilla, se disemine y se contagien todas las personas, y lo que no queremos es que se contagien nuestros familiares que tienen alguna comorbilidad o de repente alguno que no se ha vacunado, porque en algunas familias todavía hay personas que no se han vacunado. Entonces es importante tomar las medidas inmediatas. ¿Y qué otra cosa hemos observado, doctor? Y aquí es importante, muchas personas que tienen síntomas leves, una tos, van a trabajar, ¿no? Y hemos tenido varios brotes en varios lugares de trabajo, ¿no? Porque dicen, no, es una tos, estoy con la nariz congestionada, no hay ningún problema. Y en el trabajo, ¿dónde hay mayor riesgo? Cuando almuerzan o también están en una sala, por ejemplo, todos los trabajadores, ¿no? Y se confían, no, yo no tengo nada, sin mascarilla. Entonces, eso también hemos observado que ha habido varios brotes, básicamente ahora en estas fiestas, ¿no? En trabajadores de diferentes instituciones, ¿no? Por eso es importante, ni bien tenga un síntoma respiratorio, cualquiera que sea, tomar las medidas necesarias, ¿no? Usar mi mascarilla, avisar a mis familiares y sobre todo no ir al trabajo, ¿no? No ir al trabajo, es clave. Uh-huh. Ahora, los trabajos, los gerentes, etcétera, ¿tienen normativas para respetar esa decisión de la persona de quedarse en la casa? Porque de repente la persona dice, no voy, estoy enfermo. Así estás despedido. No, bueno, hay normativas para aquellas personas que tienen síntomas, se avisan, ¿no? Por ejemplo, al Ministerio de Salud, si una persona tiene síntomas, avisa al centro médico y inmediatamente le dan la asesoría necesaria, le programan para que se tome una prueba, ¿no? Y si sale positivo, obviamente se cumple pues la normativa, ¿no? De cuarentena, aislamiento 14 días, sí es.
Eso es más o menos, digamos, entendible, más fácil para la persona con síntomas. El que amaneció hoy día con síntomas, ya desde hoy día tiene que avisar, desde hoy día tiene que aislarse, desde hoy día tiene que ponerse las mascarillas mientras espera su prueba de antígeno. Quizás más difícil es con la persona que no tiene síntomas y que es el contacto precisamente el que le avisa, ¿no? Si hoy día yo amanecí con síntomas, aviso a los que con los que estuve ayer que todavía no tienen síntomas. ¿Qué pruebas deben hacerse esos contactos para saber si han sido infectados o no y cuándo deben hacérsela? Así es, la prueba que se tiene que hacer es la prueba molecular, obviamente, porque la prueba antigénica básicamente se usa cuando hay síntomas, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. A veces queremos hacernos la prueba antigénica porque puede salir más rápido, pero tiene su indicación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. El otro punto es que si yo soy un contacto, ¿no? Todavía tengo que ver cuánto es el periodo de incubación, ¿no? Cuánto puedo demorar en poderme hacer la prueba, ¿no? Y por eso, entonces, si hoy día, por ejemplo, si hoy día yo amanecí, hoy día, que es 8 de enero, yo amanecí enfermo y llamo entonces a mis amigos con los que estuve ayer y les digo, oye, compadre, ayer, viernes, la pasamos bien, pero ¿sabes qué? Hoy día he amanecido enfermo, yo creo que tengo. ¿Cuándo deberían hacerse mis amigos con los cuales estuve ayer? ¿Cuándo deberían hacerse la prueba molecular? Hoy, sábado, mañana domingo, el lunes, ¿cuándo? Sí, por lo menos esperar unos 3 días, ¿no? Por lo menos 3 días. Sí. Entonces, viernes, sábado, domingo, o sea, mañana o pasado. Sí, por lo menos 3 días, ¿no? Porque pueden estar recién incubando, ¿no? Y el otro punto importante es que, obviamente, si soy contacto, no voy a estar sin mascarilla, ¿no? Tengo que avisar también a mis familiares, estar con mascarilla, para obviamente prevenir la infección. Muy bien. Entonces, 3 días tendría que esperar para ver si es que sale positiva la prueba molecular. Ahora, esos contactos también deberían de usar mascarilla, ¿verdad? Porque pueden haber sido infectados. Así es, tienen que guardar cuarentena, ¿no? Entonces tienen que estar en su casa, ¿no? Usar mascarilla, avisar obviamente a sus familiares. Es importante avisar a los familiares. A veces nos da temor comunicar a nuestros familiares, ¿no? De que tenemos alguna cosa, pero es importante comunicar a los familiares para que todos estén prevenidos. Y allí es donde entra el problema, porque imagínese esa red con tantos contagios, todo el mundo va a quedar aislado. Así es. ¿Y quién va a trabajar? Así es, por eso es importante, o sea, si mientras uno está, si es contacto, puede usar mascarilla, ¿no? Y mantener la distancia, ¿no? Hasta esperar, pues, la prueba, ¿no? O sea, se puede decir, doctor, y con esto terminamos para ir a la pausa, de que en este momento con Omicron, excepto para los no vacunados, que como hemos dicho tienen 20 veces más posibilidad de morir, para la sociedad, ¿se puede decir que Omicron es un problema más grande para la sociedad que para el individuo vacunado? Así es, porque la persona vacunada lo que va a tener es un problema de una sintomatología leve o moderada de repente, ¿no? Wow. Pero en general el problema básicamente es por esta explosión de casos que va a poner fuera de trabajo, circulación, ¿no? A las personas, ¿no? Y ese es el problema principal. Correcto. Doctor, hagamos una brevísima pausa, por favor, y vamos a tomar llamadas. ¿Le parece? Vamos a hacer que nuestro público tenga la oportunidad de conversar con usted, hacerle preguntas sobre pruebas, sobre lo que hemos conversado. 212-4100, 212-71.